Un juez corrupto humilla a un general del ejército negro. 5 días después, el juez no podía creer lo que había sucedido y pidió clemencia. Era una tarde cálida y agradable, perfecta para celebrar. El reloj marcaba las 8 de la noche cuando Graciela, una mujer de porte altivo y mirada firme, entró al restaurante de la mano de su esposo. La pareja fue llevada a una mesa central cerca de los grandes ventanales que revelaban la ciudad iluminada afuera. Con un ligero gesto descuidado, su codo rozó uno de los vasos de refresco en la mesa vecina. En una fracción de segundo, el líquido oscuro se derramó por el borde del vaso como una cascada lenta e inevitablemente cayó directamente sobre la mesa de Andrés. El juez que estaba allí acompañado por su esposa Perla y su pequeña hija Maya. El sonido del vaso al caer resonó en medio del murmullo del restaurante, silenciando las conversaciones a su alrededor por un breve momento. Perla, quien hasta entonces estaba ocupada con su celular, soltó un grito de irritación al darse cuenta de que el líquido había llegado al dispositivo y también mojado a su hija, quien jugaba inocentemente a su lado. Maya, de solo 3 años, comenzó a llorar de inmediato, molesta por la sensación fría del refresco en su piel. La reacción de Perla fue instantánea y feroz, su rostro se contorsionó en una expresión de disgusto y furia como si el mundo hubiera conspirado para arruinar su noche. Graciela, dándose cuenta de lo ocurrido, rápidamente se giró sorprendida y visiblemente avergonzada. Perdón, fue un accidente, dijo, intentando calmar la situación, pero sus palabras no encontraron terreno fértil. Perla, con ojos afilados y voz cargada de desprecio, ya estaba muy lejos de aceptar una simple disculpa. «Y mira lo que hiciste», gritó Perla, sosteniendo el celular mojado mientras secaba la ropa de Maya con movimientos bruscos. «Sabía que esto solo podría pasar con gente como tú», continuó, su voz ahora cargada de prejuicio, insinuando que el accidente no fue producto de un simple desliz sino de la propia presencia de Graciela en ese lugar. El aire se volvió denso, pesado, como si todos en el restaurante pudieran sentir la tensión. Andrés, hasta entonces mirando en silencio a Graciela con un aire de superioridad que solo alguien acostumbrado al poder podía ostentar, preguntó, «¿Sabes con quién estás tratando?». Con un tono frío y cortante, como si su posición de juez lo colocara por encima de cualquiera en ese lugar. «Puedo acabar contigo con solo una firma». La amenaza velada pero letal de Andrés hizo que la sangre de Graciela hirviera. Esa era una amenaza real, no solo para su dignidad sino para su propia libertad. Él, un hombre blanco, usando su estatus de juez para intentar intimidar a una mujer negra en público. Graciela sabía que no era la primera vez que alguien como él abusaba de su poder. Pero esta vez, no sería una víctima pasiva. «Me disculpo», respondió Graciela, intentando mantener la calma pero sintiendo la indignación que crecía en su interior. Esto fue un accidente y no una justificación para ese tipo de comportamiento. Pero las palabras de Andrés, combinadas con los insultos racistas de Perla, penetraron profundamente. «Ni siquiera deberías estar aquí», continuó Perla, escupiendo veneno como si la mera presencia de Graciela en ese espacio fuera una afrenta. El prejuicio flotaba en el aire, visible en cada mirada que pasaba entre ellos. El restaurante que antes parecía tan acogedor ahora se convertía en una arena de tensiones raciales y de clase. Andrés, alimentado por la irritación y la humillación de su esposa, se levantó de la mesa y se dirigió hacia Graciela, su rostro contorsionado por la ira. Listo para imponer no solo su fuerza física sino también su poder judicial. Pero no sabía con quién estaba tratando. Graciela, entrenada en combate y preparada para situaciones de alta presión, no era alguien que se intimidara fácilmente. «Esto es increíble», gritó Perla, su voz llena de desprecio. «Gente como tú no pertenece a lugares como este». Cada palabra estaba impregnada de racismo. El odio en sus ojos era palpable, como si el accidente con el vaso fuera una excusa para liberar toda su animosidad reprimida. La frustración que se había estado acumulando en la sangre de Graciela comenzó a hervir, no solo por el vaso derramado, ni solo por la humillación velada que se estaba exponiendo frente a todos.
sino por el racismo que había enfrentado en diversas formas a lo largo de su vida, desde miradas torcidas en lugares de élite hasta comentarios mal disimulados que llevaban prejuicio. Perla se levantó, aún sosteniendo el celular mojado como si fuera evidencia de un crimen. Esto, continuó, señalando el dispositivo y a su hija que lloraba, es típico de gente irresponsable que no sabe cómo comportarse, que ni siquiera debería estar entre personas de clase. Siempre arruinan todo. Graciela miró alrededor del restaurante y notó que la mirada de Perla no era única. Otros clientes observaban la escena con expresiones de desaprobación o incomodidad. La realidad era innegable. El prejuicio de Andrés y Perla era compartido por muchos de los presentes. El color de su piel, no el accidente, era lo que alimentaba su desprecio. Se sentía como si el mundo estuviera en su contra, en un juicio público y velado que iba mucho más allá de un incidente trivial. Andrés, con el rostro rojo de ira, seguía intentando recuperar el control de la situación mientras las palabras de Perla lo encendían. «¿Crees que tu uniforme te va a proteger?», dijo con tono amenazante. Su voz era aún más insoportable ahora que sabía que Graciela era una general. «Soy juez, puedo acabar contigo con solo chasquear los dedos. Todo lo que necesito es una firma». Racismo y abuso de poder se exponían de una manera cruda y visceral. Ya no se trataba de quien tenía la razón, sino de quien tenía el poder para aplastar al otro. Para Andrés y Perla, esto era un juego de superioridad, y creían que su posición podía someter a Graciela, hacerla doblarse y pedir perdón. Pero Graciela, con su historia de luchas y una carrera construida con sacrificios, no estaba dispuesta a ceder. Se había disculpado, sí, pero no por existir, no por estar allí. Esa era una línea que jamás permitiría que cruzaran. «¿Crees que esto es sobre un vaso de refresco?», dijo, su voz calmada pero cargada de tensión contenida. «Esto se trata de lo que piensas que soy. Pero debes saber que no permitiré que me humillen». Una Perla enfurecida se rió con desprecio. «Ya estás humillada solo por estar aquí. Tú y los tuyos nunca serán como nosotros». Esas palabras no eran solo insultos, eran dagas que intentaban socavar toda la fortaleza que Graciela tenía. El prejuicio estaba tan arraigado que Perla y Andrés ni siquiera notaban el veneno que destilaban de las palabras de Perla, como si ella estuviera poseída por un sentido de superioridad moral. Continuó su avalancha de insultos, como si cada palabra pudiera imponerle a Graciela un lugar de inferioridad que ellos creían que debía ocupar. Andrés, por su parte, cruzó los brazos y asintió, como si todo eso fuera solo una realidad obvia, como si Graciela estuviera allí solo para ser subyugada por personas como él. El juez dio un paso adelante, incluso mientras se recuperaba de la sorpresa inicial, y avanzó hacia Graciela. «Yo soy la ley aquí. Tú, con toda esa pose, no eres más que una». Pero no terminó la frase. Graciela levantó su mano con un gesto calmado pero firme, interrumpiendo su ataque verbal. No sería una víctima del racismo que salía de la pequeñez de sus corazones. «Tú puedes ser la ley», dijo, mirando a los ojos a Andrés y a Perla, «pero yo soy justicia, y no me vas a intimidar». La tensión en el aire era insoportable. Todos en el restaurante observaban en silencio, siendo testigos de una batalla que iba mucho más allá de un simple accidente. Era una guerra de poderes, el poder de la justicia corrompida por la arrogancia de Andrés y el poder de la dignidad inquebrantable de Graciela. Una mujer negra que en ese momento había decidido que ya no aceptaría ser blanco de prejuicios sin luchar. Andrés, con su orgullo herido, no pudo contenerse más. Sus puños se cerraron, y dio un paso al frente con clara intención de atacar a Graciela. Su ira lo cegaba, y estaba a punto de cometer un error que lo cambiaría todo. Quería aplastar a la mujer que se atrevía a desafiar su autoridad, que no bajaba la cabeza ante su amenaza. Avanzó con la mirada fija en ella y, en un gruñido de rabia, dijo: «Voy a acabar contigo ahora. No sabes con quién estás tratando». Sin embargo, Graciela no se movió. Su cuerpo estaba tenso, pero su mente estaba clara y enfocada.
No era cualquier persona, no era alguien que se dejaría intimidar por un hombre que usaba su poder para humillar. Su entrenamiento militar le daba control en situaciones de alta presión. La amenaza de Andrés no la afectó porque sabía que, incluso en ese momento, ella tenía el control de la situación. Cuando Andrés avanzó, tratando de usar su fuerza física para resolver la situación, Graciela, con un movimiento rápido y preciso, se apartó de su camino, haciéndolo perder el equilibrio por un breve momento. En cuestión de segundos, todo cambió. Graciela, con un movimiento firme y calculado, sacó el arma que llevaba, una pistola reglamentaria del ejército, y la apuntó directamente hacia Andrés. Todo el restaurante contuvo la respiración. El tiempo parecía detenerse, y el sonido de las sirenas que parecían cercanas ahora se escuchaba lejano, amortiguado por el peso del momento. Graciela, aún con el arma en la mano, mantuvo su mirada fija en Andrés, quien ahora se había quedado paralizado, con el rostro pálido y sin palabras. La transformación en su mirada era evidente. El hombre que momentos antes estaba listo para atacarla ahora estaba paralizado, dominado por el miedo y la sorpresa. Perla, quien hasta entonces había mostrado una expresión arrogante y desdeñosa, también estaba en estado de shock. Sus ojos se abrieron de par en par y agarró a Maya con más fuerza, como intentando protegerla de lo que estaba ocurriendo. La mujer a quien tanto despreciaba ahora tenía el control total de la situación, algo que Perla nunca imaginó ver. Entonces Graciela, con una voz firme y calmada, rompió el silencio opresivo. «Estás arrestado, Andrés», dijo, con palabras que salieron con una claridad que se extendió por el aire, por intento de agresión contra una general del ejército. El shock en el rostro de Andrés era evidente. Permaneció estático, como tratando de procesar lo que acababa de escuchar. La palabra general resonaba en su mente. ¿Cómo no se dio cuenta antes? ¿Cómo pudo haber hecho una amenaza tan excesiva contra alguien con una posición de poder tan alta? Graciela continuó mirándolo sin titubeos. Su cuerpo seguía tenso, pero sus ojos mostraban una determinación implacable. No había lugar para dudas ni vacilaciones. Sabía que estaba tratando con alguien que abusaba de su poder, que usaba el manto de la justicia para cubrir su racismo y arrogancia. Y en ese momento, era ella quien tenía el control. Cuando la policía finalmente llegó al restaurante, corrieron hacia la escena, listos para actuar. Pero al darse cuenta de la situación, un juez a punto de ser arrestado por una general del ejército, se detuvieron, indecisos. La autoridad militar de Graciela pesaba más que la posición de Andrés como juez, y la tensión era evidente en los ojos de los policías. Sabían que cualquier movimiento imprudente podría causar un desastre mayor. «Arréstenlo», ordenó Graciela, con una voz llena de una autoridad que no dejaba lugar a cuestionamientos. Los policías, titubeantes, se acercaron a Andrés, quien seguía paralizado por el shock y la humillación de ser arrestado frente a tantas personas. Cuando le colocaron las esposas en las muñecas, Andrés miró a Graciela con una mezcla de ira y desesperación. Había sido derrotado, no solo físicamente, sino también moralmente. La mujer a quien había intentado humillar había demostrado que el poder que tanto valoraba era insignificante ante la verdadera justicia. Mientras Andrés era llevado por la policía, Perla, ahora completamente en silencio, observaba todo con ojos llenos de furia e incredulidad. Su mundo, donde ella y su esposo eran intocables, había sido profundamente sacudido. Graciela bajó el arma y suspiró profundamente mientras el sonido de la sirena se hacía cada vez más fuerte. Resonando ruidosamente por las calles concurridas alrededor del restaurante, el sonido de las sirenas intensificaba la tensión. Al reconocer a Graciela, la duda era evidente en los policías. Aunque la situación era inusual, sabían con quién estaban tratando, la patente de general. La jerarquía militar tenía una fuerza abrumadora, incluso en ambientes civiles, y los oficiales sentían el peso de esa responsabilidad. Se enfrentaban al dilema de arrestar a un juez y escucharle, pero ¿qué hacer con la general?
Graciela, al percibir la indecisión de la policía, mantuvo su postura firme y lentamente bajó su arma, mostrando que la situación estaba ahora bajo control. Su voz calmada y firme resonó en todo el restaurante. Andrés está arrestado por intento de agresión. Intentó atacarme, y me defendí. El impacto de las palabras de Graciela reverberó en la sala, la declaración fue clara y directa. Sabía que su posición como general no podía ser ignorada, y más aún, sabía que su palabra llevaba el peso de la verdad, una verdad que sería difícil de refutar incluso para alguien como Andrés. Los policías se miraron entre ellos, todavía procesando la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Uno de los oficiales, el mayor del grupo, dio un paso adelante con el rostro tenso, mirando a Graciela y luego a Andrés, tratando visiblemente de equilibrar la delicadeza de la situación. Graciela, vamos a llevar a cabo una investigación. Señor Andrés, por favor acompáñenos para aclarar los hechos. Andrés, quien hasta entonces había mantenido el silencio, forzado por la humillación de estar en la mira de un arma, finalmente explotó. Esto es un absurdo, gritó, su voz rugiendo de furia. El juez que había pasado su vida dictando reglas y condenando a otros ahora se encontraba en la mira de la justicia. ¿Saben quién soy? Soy un juez. No pueden tratarme así. El policía mayor, ahora irritado por la reacción de Andrés, mantuvo la compostura pero respondió firmemente, sí señor, sabemos quién es, pero la acusación realizada por una general del ejército es seria. Necesitamos proceder con esto. Perla, quien hasta entonces había permanecido en silencio, envuelta en su propio shock, intentó intervenir. Agarró el brazo de Andrés con ojos llenos de lágrimas y rabia. Están cometiendo un error, gritó desesperadamente. Mi esposo es un juez. Los va a acabar a todos. Pero su voz sonaba más como un ruego que como una amenaza. Los policías, sin intimidarse por las palabras de Perla, continuaron con su labor. Graciela, quedándose a un lado, observaba cada detalle. Para ella, ese momento era una mezcla de victoria amarga y tensión. Sabía que, aunque Andrés estaba bajo control ahora, todavía tenía poder e influencia. Sabía que, incluso en prisión, no permanecería callado. Pero en ese momento, la justicia, al menos por unos momentos, se estaba haciendo. Cuando colocaron las esposas en las muñecas de Andrés, él se resistió, tratando de tirar sus brazos hacia atrás. La sensación de ser tratado como un criminal, de estar del lado equivocado de las esposas, era algo que nunca imaginó experimentar. Para alguien acostumbrado a usar su posición para controlar y manipular el sistema, ese momento fue una herida en su ego que nunca olvidaría. El restaurante, una vez lleno de murmullos y conversaciones en voz baja, ahora observaba en completo silencio cómo se desarrollaba la escena. Nadie se atrevía a intervenir. Graciela, aún de pie, miraba cómo Andrés era escoltado por la policía, su porte altivo intacto incluso ante la incertidumbre de lo que vendría después. Mientras Andrés era llevado hacia el coche patrulla, su expresión se transformó en una máscara de odio y venganza contenida. Miró por última vez a Graciela, sus ojos rebosando de ira. Esto no se va a quedar así, susurró entre dientes. Voy a... Graciela no respondió. Ya no era momento de palabras. Lo que sucedería a continuación se decidiría en otro campo de batalla, el sistema judicial, donde Andrés creía tener toda la ventaja. Pero Graciela sabía que la lucha estaba lejos de terminar. No era tan ingenua como para creer que todo se resolvería con ese arresto. Andrés, ahora en la comisaría, no era un hombre cualquiera. Su influencia en los pasillos del tribunal iba mucho más allá de los casos que juzgaba. Tenía conexiones profundas con figuras poderosas, jueces, abogados, empresarios, personas que le debían favores, le temían y lo veían como un pilar de la justicia. Aunque estaba tras las rejas y humillado, sabía que aún tenía cartas para jugar. En los días posteriores a su arresto, Andrés actuó rápidamente. Desde la comodidad de su celda, hizo llamadas y activó a sus contactos.
Entre esas llamadas estaba una a Raúl, un compañero de clase y amigo cercano que ahora era el juez encargado de presidir el juicio de Graciela. La conversación, aunque breve, estuvo llena de insinuaciones, sonrisas amargas y promesas de recompensas. Raúl le debía mucho más que favores, le debía a Andrés su propia carrera, y Andrés sabía exactamente cómo cobrar esas deudas. Raúl, dijo Andrés con voz firme, incluso en una situación donde muchos estarían desesperados, sé que te encargarás de esto de la manera correcta. Hay mucho en juego para ambos. Raúl, al otro lado de la línea, dudó por un momento, sabiendo que el caso de Graciela había ganado notoriedad y que todas las miradas estarían puestas en el juicio. Pero también sabía que su futuro y reputación estaban en manos de Andrés. No podía darse el lujo de abandonar a su viejo amigo. No te preocupes, Andrés, respondió Raúl, tratando de sonar confiado. Haré lo que sea necesario. La trama estaba formada. Andrés, con su astucia e influencia, no planeaba enfrentarse a Graciela de manera justa. Sabía que el sistema que había manipulado durante años podía ser utilizado a su favor una vez más, y con Raúl a cargo del juicio. Creía que todo lo que tenía que hacer era esperar mientras su victoria se desarrollaba detrás de escena. Mientras tanto, el abogado de Andrés, un hombre experimentado y astuto, ya estaba en acción, preparando el terreno. Sabía que la clave para ganar el caso estaba en las pruebas. Graciela era una general, una mujer con una reputación impecable, y derribarla no sería fácil. El abogado sabía que las pruebas eran frágiles y que las imágenes de las cámaras de seguridad del restaurante podían ser cruciales. En una jugada estratégica, el abogado se dirigió al restaurante, exigiendo las grabaciones de esa fatídica noche. Las imágenes capturadas por las cámaras mostrarían exactamente lo que había sucedido, o al menos eso esperaba él. Sabía que cualquier detalle que pudiera socavar la credibilidad de Graciela sería suficiente para inclinar la balanza a favor de Andrés. Por otro lado, Graciela también se preparaba. Sabía que no estaba lidiando solo con un hombre, sino con todo un sistema que él representaba. La confianza en la justicia se había tambaleado, después de todo, y ella conocía cómo funcionaba la maquinaria corrupta detrás de escena. Andrés era un hombre influyente, y Graciela, aunque tenía la verdad de su lado, no se engañaba pensando que sería fácil probar su inocencia. En espera del juicio, Graciela se reunió con sus abogados y aliados en el ejército. Estudiaron cada posible detalle y argumento que podría usarse en su contra. Tenemos la verdad de nuestro lado, dijo uno de sus abogados, tratando de consolarla. Pero Graciela sabía que en una sala de audiencias, la verdad no siempre era suficiente. El poder y la influencia a menudo prevalecían sobre la justicia. Sin embargo, Graciela no era una mujer que se rindiera fácilmente. Cada conversación, cada detalle del plan de Andrés que llegaba a sus oídos solo aumentaba su determinación. Sabía que en ese juicio no solo se estaba defendiendo a sí misma, sino luchando contra un sistema que había oprimido a personas como ella durante tanto tiempo. Su caso sería un símbolo, un ejemplo de que el poder no siempre podía corromperlo todo. Días antes del juicio, se organizó una protesta frente al tribunal. Los grupos de apoyo de Graciela levantaban pancartas y coreaban consignas contra el racismo y la corrupción en el sistema judicial. Para muchos, el caso significaba mucho más que solo el resultado de un juicio. Más que un conflicto entre dos personas, era una batalla entre la verdad y la injusticia, entre la opresión y la libertad. Pero detrás de escena, Andrés se preparaba para su victoria. Se sentía invencible, sabiendo que los engranajes de la justicia habían sido manipulados a su favor. Raúl, con el veredicto prácticamente escrito antes de que comenzara el juicio, estaba listo para hacer lo que fuera necesario para proteger a su viejo amigo. Con las grabaciones de las cámaras de seguridad en mano, el abogado de Andrés poseía la pieza final para incriminar a Graciela. El juicio estaba a punto de comenzar. Graciela entró al tribunal con la cabeza en alto en su impecable uniforme militar, representando todo lo que había logrado con esfuerzo y dedicación.
A su lado, sus abogados mantenían un rostro serio, sabiendo que esta batalla no sería fácil. Aunque la verdad estaba del lado de Graciela, sabían que se enfrentaban a algo mucho más fuerte que un simple juez. Se enfrentaban a un sistema arraigado en la corrupción y los favores mutuos. En un lado de la sala, Andrés se sentaba con sus abogados, su expresión ahora fría y calculadora. Ya no mostraba la arrogancia obvia que exhibió en el restaurante, parecía tranquilo, seguro de que en esa sala su poder aún prevalecía. Intercambió miradas discretas con Raúl, el juez a cargo del caso, y ambos sabían exactamente cómo terminaría. O al menos, eso creía el juez Raúl. Con una expresión que simulaba imparcialidad, comenzó los procedimientos, su voz monótona resonando en la sala mientras leía las acusaciones. Pero había algo extraño en su postura. Graciela, aunque acostumbrada a situaciones de presión, sintió un escalofrío al notar las miradas intercambiadas entre Andrés y Raúl. Algo no estaba bien, y en el fondo, sabía que este juicio no sería justo. El abogado de Andrés fue el primero en hablar, y hizo su trabajo con precisión. Comenzó a construir una narrativa en la que Graciela había actuado de manera impulsiva y agresiva, exagerando su respuesta al incidente en el restaurante. Usó palabras como exceso de autoridad y abuso de poder, intentando revertir la situación y presentar a Andrés como una víctima de una pérdida emocional de control. Estaba claro que el abogado estaba construyendo una imagen para suavizar los actos de racismo y agresión. Graciela sabía que esas imágenes mostrarían exactamente lo que sucedió, el momento en que fue insultada, humillada y amenazada, seguido del intento de asalto de Andrés. Esas imágenes serían la prueba definitiva de su inocencia, de alguien que solo se había defendido. El video comenzó a reproducirse, y todos en la sala observaban atentamente. Al principio, mostraba el accidente con el vaso, seguido de los insultos verbales de Perla y Andrés. Estaba claro que las humillaciones estaban presentes. Pero para sorpresa de Graciela y sus abogados, la escena crucial, el momento exacto en que Andrés intenta atacarla, parecía haber sido cortada. El video saltaba abruptamente, como si esa parte de la historia simplemente no hubiera sucedido. Los abogados de Graciela protestaron de inmediato, pidiendo explicaciones sobre la edición del video, pero Raúl, con una mirada fría, rechazó las protestas. La evidencia ha sido presentada, y el video está completo, dijo sin siquiera inmutarse. Graciela sintió que su corazón se hundía. Aquello fue un golpe bajo, una clara manipulación de la evidencia. La conexión entre Raúl y Andrés ahora era más evidente que nunca. El sistema estaba trabajando en su contra como una maquinaria corrupta que aplastaba todo a su paso. Cuando llegó el turno de Graciela para hablar, se levantó con firmeza. Su voz, siempre calmada y controlada, resonó en la corte. Fui insultada, humillada y atacada. Él intentó atacarme, y yo solo me defendí. Lo que hemos visto hoy es una versión manipulada de los hechos, dijo Graciela, pero aún mientras hablaba, sabía que sus palabras caían en oídos sordos. A Raúl no le interesaba la verdad, el juicio ya había sido decidido mucho antes de que comenzara. Después de una breve deliberación que parecía una formalidad sin sentido, Raúl regresó a la sala. El silencio era absoluto, todos esperando el veredicto que algunos ya anticipaban. Raúl miró a Andrés, luego a Graciela, y finalmente habló con una voz fría y sin emoción. Después de revisar la evidencia y el testimonio, este tribunal decide que Graciela será sentenciada a 1 año de prisión por abuso de autoridad y la suspensión de su cargo como general del ejército. Esas palabras cayeron como un golpe mortal sobre Graciela. Permaneció inmóvil, su rostro sin expresión, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. La injusticia que tanto temía se había hecho realidad de manera brutal. Andrés, por otro lado, permaneció en silencio, pero sus ojos brillaban con la victoria que había logrado a través de la manipulación y los favores. Todo había funcionado a su favor. Se levantó lentamente, lanzando una mirada triunfante a Graciela. El juicio había terminado,
y una vez más había usado el sistema corrupto para escapar de las consecuencias de sus actos. Graciela salió de la corte sintiendo el peso de una derrota injusta. No era solo el hecho de haber perdido el caso, sino la confirmación de que el sistema estaba corrompido hasta la médula. Ella había creído en la justicia, pero la justicia no había creído en ella. La corte, que debería haber sido un lugar de verdad, se había transformado en un escenario de traición y poder mal distribuido. Mientras cruzaba la puerta, Graciela sabía que no podía permitir que esto quedara así. Racismo, corrupción y abuso de poder ahora estaban expuestos ante ella de una manera que nunca había visto antes. Y aunque había sido condenada, sentía en su pecho el nacimiento de una nueva fuerza. Esa batalla se había perdido, pero la guerra estaba lejos de terminar. La celda en la que estaba encerrada era pequeña y fría, con paredes húmedas que olían a moho y desesperación. El silencio en su interior era ensordecedor, interrumpido solo por los lejanos gritos de otras prisioneras y el chasquido de las puertas al cerrarse. Cada vez que escuchaba ese ruido, la rabia dentro de ella crecía. No era la prisión lo que la molestaba, sino la humillación de saber que estaba allí por un crimen que no cometió, mientras Andrés y Raúl estaban libres, riéndose de su victoria. Fue entonces, en una de esas largas noches de insomnio, cuando Graciela comenzó a desarrollar un plan. Sabía que no podía confiar en el sistema judicial para arreglar lo que estaba sucediendo. Los engranajes de la justicia estaban demasiado manipulados para que una mujer como ella obtuviera una victoria justa. Y si el sistema no la protegería, ella tomaría el control de la situación con sus propias manos. Graciela, siendo una general entrenada, tenía contactos en el ejército, hombres y mujeres leales a ella, personas que la respetaban y que conocían su verdadera naturaleza. Sabía que no sería fácil, pero con la ayuda adecuada, podría escapar y luego buscar la venganza que tanto deseaba. No actuaría por impulso o emoción, su plan sería calculado con precisión y ejecutado con la eficiencia de una operación militar. La primera persona a la que pidió ayuda fue al teniente Almeida, un viejo amigo de confianza, alguien que había luchado a su lado en varias misiones. Cuando la visitó en prisión, disfrazado de un viejo amigo que venía a ofrecer apoyo, Graciela le explicó su plan. No es solo por mí, Almeida, dijo en voz baja y firme. Es por todos aquellos que han sido aplastados por este sistema. Andrés y Raúl usaron el poder que tenían para destruirme. Yo usaré el poder que tengo para derribarlos. Conociendo la integridad de Graciela, Almeida no dudó en aceptar. Sabía que lo que le había sucedido era injusto, y estaba dispuesto a arriesgarlo todo para ayudarla a corregir esa injusticia. Y así, comenzaron a elaborar un plan detallado para su escape. Era una misión delicada pero no imposible. Con los contactos adecuados dentro del ejército, Graciela sabía que podía contar con la cooperación de otros soldados que aún creían en la justicia y en su liderazgo. El día de la fuga, el ambiente en la prisión parecía normal. Los guardias hacían sus rondas de rutina sin darse cuenta de que algo estaba a punto de suceder. Sin embargo, Graciela estaba en alerta máxima. El plan de Almeida era simple y eficiente. Personal militar leal a Graciela se infiltraría en la prisión disfrazado de nuevos guardias, controlando puntos estratégicos en el edificio. Sabían que debían actuar rápidamente sin llamar demasiado la atención, asegurándose de poder salir antes de que alguien se diera cuenta de lo que realmente estaba ocurriendo. Cuando llegó el momento, Graciela fue sacada de su celda por uno de los guardias encubiertos, quien le dio un uniforme para que pudiera mezclarse con los demás. El corazón de Graciela latía rápido, pero su mente estaba fría y calculadora. Cada paso estaba planeado hasta el último detalle. No podía permitirse fallar. Mientras caminaba por los estrechos y mal iluminados pasillos de la prisión, Graciela mantenía la mirada fija al frente, sin mostrar ningún signo de nerviosismo. El plan se ejecutó a la perfección, y pronto estaba fuera de la prisión, sintiendo el aire frío de la noche en su rostro. El sonido de las puertas de metal cerrándose a sus espaldas fue el primer indicio de libertad.
Sin embargo, Graciela sabía que su verdadera libertad aún estaba lejos. Escapar de la prisión fue solo el primer paso de su viaje. Ahora estaba decidida a ir tras aquellos que la habían puesto en esa situación. Andrés y Raúl no podrían escapar sin castigo, habían usado sus posiciones de poder para destruirla, y ahora era su turno de contraatacar. En una casa segura, lejos de miradas indiscretas y fuera del radar de la policía, Graciela se reunió con Almeida y otros generales que la apoyaban. Con un mapa y varias informaciones sobre los movimientos de Andrés y Raúl, Graciela delineó el siguiente paso de su misión: capturar a ambos hombres y obligarlos a confesar su corrupción. Sabía que para derribar a hombres como Andrés y Raúl, necesitaría pruebas y una confesión irrefutable. Su fuga de la prisión ya la había puesto en una situación delicada, y cualquier movimiento en falso podría ser fatal. Pero Graciela estaba preparada. No era la mujer traicionada por el sistema, era una líder lista para enfrentar la corrupción de frente, sin miedo a las consecuencias. Esa noche, con los planes listos y su determinación renovada, Graciela sabía que estaba en el camino correcto. La venganza no era solo para ella, sino para todas las personas que habían sido tratadas injustamente por hombres como Andrés y Raúl. Sabía que esta guerra sería larga y peligrosa, pero como general ya había enfrentado batallas antes, y esta sería la más grande de todas. La fuga de prisión marcó el comienzo de algo más grande. Después de su exitosa fuga, Graciela sabía que no había tiempo que perder. El sistema judicial, el mismo que la traicionó, iría tras ella, y la casa sería implacable. Pero Graciela no era una fugitiva común, era una estratega militar de alto nivel, una general que había planeado y ejecutado misiones en escenarios mucho más complejos. Y ahora, su nueva misión tenía un solo objetivo: capturar a Andrés y Raúl, los hombres que usaron el poder del sistema para destruirla. En una casa segura y aislada, lejos de miradas indiscretas, Graciela reunió a su equipo de confianza, compuesto por leales tenientes y generales que, como ella, sentían el peso de la injusticia. Juntos formaron una pequeña fuerza de élite. Sabían que no se trataba solo de capturar a dos hombres, era una operación de precisión en la que cualquier error podría ser fatal, tanto para la misión como para la reputación de Graciela. Esto no era solo venganza, era un acto de justicia contra un sistema corrupto. Con tiempo, mapas y rutas trazadas, Graciela diseñó el plan con precisión militar. El objetivo era capturar a Andrés y Raúl simultáneamente en diferentes ubicaciones para que ninguno de los dos pudiera alertar al otro ni intentar escapar. La operación debía ser silenciosa, eficiente y, sobre todo, impecable, sin dejar rastros que pudieran alertar a Andrés. Andrés, un hombre cegado por la arrogancia, continuaba su vida normalmente, completamente ajeno a la amenaza que se cernía sobre él. Jugaba al baloncesto con amigos, aparentemente intocable por el caos que rodeaba a Graciela. Fue durante uno de esos juegos que Graciela decidió actuar. El sol de la tarde brillaba intensamente en la cancha de baloncesto, donde Andrés y sus amigos reían y competían sin preocupaciones. El entorno estaba tranquilo, una calma antes de la tormenta, mientras los soldados de Graciela se ocultaban en puntos estratégicos, listos para el momento de atacar. Graciela observaba todo desde lejos, esperando la oportunidad perfecta. Cuando Andrés se acercó al lado de la cancha para descansar y beber un poco de agua, sus hombres entraron en acción. El movimiento fue rápido, casi imperceptible. Andrés, completamente sorprendido, sintió una mano fuerte en su hombro. Antes de que pudiera reaccionar, uno de los soldados ya lo había inmovilizado. En cuestión de segundos, lo estaban arrastrando hacia una camioneta negra estacionada a pocos metros. Sus amigos, confundidos, quedaron paralizados, incapaces de comprender lo que acababa de suceder. Todo ocurrió tan de repente, tan rápido, que parecía una neblina. Dentro de la camioneta, Andrés luchaba por procesar la situación. Intentó pelear, pero el personal militar lo superó fácilmente. El terror llenó su mente al darse cuenta de que ya no era el juez intocable,
ahora estaba en manos de personas que no mostraban piedad. Mientras tanto, Graciela murmuraba para sí misma, llena de una mezcla de rabia y determinación, mientras Andrés era llevado. Otro equipo de soldados se dirigía hacia la casa de Raúl. Al igual que Andrés, Raúl no esperaba ninguna amenaza, era solo otro día normal para él, relajándose junto a la piscina de su lujosa casa, disfrutando del calor y el sonido relajante del agua. Raúl no notó la presencia militar hasta que fue demasiado tarde. Al igual que Andrés, fue capturado con una precisión impresionante. El grupo se movía con la coordinación de un equipo experimentado en misiones de rescate y combate. En cuestión de minutos, Raúl, quien había estado en paz solo momentos antes, fue sacado de su casa y metido en una camioneta, rumbo al destino que Graciela había planificado meticulosamente. Ambos hombres, ahora secuestrados y separados, compartían una emoción común, el creciente miedo de estar en manos de una mujer que habían subestimado. Graciela, la general que pensaban haber derrotado, se había convertido en su mayor amenaza, y ahora comprendían que no habría una salida fácil. Los dos fueron llevados a una casa abandonada en una zona aislada, lejos de cualquier ayuda. El lugar era lúgubre, con ventanas cerradas y paredes marcadas por el paso del tiempo. Cuando Andrés y Raúl finalmente fueron conducidos al interior de la casa, ambos estaban atados y vendados. El olor a polvo y humedad impregnaba el aire, y el silencio a su alrededor amplificaba su desesperación. Graciela entró en la habitación, su figura proyectando una larga sombra sobre las paredes desgastadas. Se detuvo frente a ellos, lista para confrontar a los hombres que una vez habían ejercido su poder con impunidad. Observando a los hombres que, hasta ese momento, se creían por encima de cualquier consecuencia, Graciela sintió su presencia sin necesidad de ver sus rostros. Un pesado silencio se cernía sobre ellos, un silencio ahora denso con la inevitabilidad de su venganza. Por un momento, solo los observó, mirando a aquellos que una vez usaron su poder para manipularla. Ahora, estaban completamente a su merced. Su gracia, ustedes no saben lo que es la justicia, dijo Graciela, con una voz firme y controlada, pero cargada de un profundo resentimiento contenido. Usaron el sistema para destruirme. Pero ahora, es mi turno de imponer la verdadera justicia. El silencio en la habitación fue interrumpido solo por la respiración pesada de Andrés y la tensa presencia de Raúl. Aunque no podían verla, sabían que estaban frente a la mujer a la que nunca debieron subestimar. Graciela dio un paso lento hacia adelante. Quiero más que solo venganza. Quiero que el mundo sepa quiénes son ustedes realmente. Y eso comienza ahora. Su mirada permanecía fija, su voz calmada y contenida, pero cargada de una rabia contenida desde hace tiempo. Pensaron que la justicia estaba en sus manos, que podían manipularla a su antojo. Pero la verdadera justicia está más allá de la manipulación. Raúl, temblando ligeramente, intentó defenderse. Graciela, fue un malentendido. Nosotros no, pero antes de que pudiera continuar, ella levantó la mano en silencio, su mirada penetrante dejándole claro que no estaba allí para escuchar excusas. No estoy aquí por disculpas, dijo, su voz ahora afilada. Estoy aquí para hacer que paguen por lo que hicieron, por humillarme, encarcelarme por un crimen que no cometí, por corromper el sistema que debería servir a la justicia. Pero hoy, el poder está en mis manos, y van a hacer exactamente lo que yo diga. La tensión en la habitación se intensificó. Andrés, todavía aturdido por el giro de los acontecimientos, intentó mantener la compostura. No puedes hacer esto, Graciela, dijo, con la voz temblorosa pero intentando mostrar firmeza. Somos hombres de la ley, y lo que estás haciendo solo te condena aún más. Graciela se inclinó hacia adelante, su fría sonrisa inquebrantable. ¿Crees que tengo miedo de tus amenazas?, preguntó, con voz helada. Ahora están en mis manos, y van a hacer algo simple. Van a transferir 500,000 a cada soldado en esta habitación. Más importante aún, van a confesar. Raúl, que había permanecido en silencio, finalmente la miró, con los ojos abiertos de terror.
Graciela dio otro paso adelante, adoptando un tono casi didáctico. Vas a confesar públicamente que el juicio en mi contra fue manipulado, que tú, Raúl, como juez, te aliabas con Andrés para asegurar mi condena y que las pruebas fueron alteradas para destruirme. Su tono era firme, como si ya supiera la respuesta. Van a decirle al mundo que son corruptos, y van a declarar que yo, Graciela, soy inocente. Andrés se rió nerviosamente, un sonido cargado de incredulidad y miedo. Están locos y creen que vamos a confesar. Nadie les creerá. Graciela, impasible, esbozó una ligera sonrisa. ¿Creen que tienen opción? Su mirada recorrió la habitación, observando al personal militar que los observaba en silencio. No necesito que confiesen voluntariamente. Necesito que confiesen porque no tienen otra opción. Si no lo hacen, lo que suceda hoy será solo el comienzo del infierno que ustedes y sus familias experimentarán. Andrés y Raúl intercambiaron miradas tensas y ansiosas, su miedo compartido ahora inconfundible. Sabían que Graciela no estaba blufeando. Tenía el poder de convertir sus vidas en una pesadilla de la cual no podrían escapar. Van a hacer la transferencia. Ahora, ordenó Graciela, lanzando 2 teléfonos sobre la mesa frente a ellos. Y luego van a grabar una confesión. Solo entonces saldrán de esta habitación con vida. La reluctancia y el pánico en los rostros de Andrés y Raúl eran evidentes, pero Graciela los había acorralado por completo. Después de unos momentos tensos, Andrés, sudando y visiblemente alterado, tomó el teléfono y comenzó a marcar los números. Raúl, con las manos temblorosas, hizo lo mismo. Cuando se completaron las transferencias, Graciela dio su siguiente orden. Uno de los soldados trajo una cámara y la luz roja parpadeó, indicando que ya estaba grabando. Ahora, confiesen, dijo, su voz inquebrantable. Un pesado silencio llenó la habitación. Con una voz temblorosa, Andrés comenzó, yo. Andrés, admito que manipulé las pruebas contra Graciela. Las pruebas fueron falsificadas y el resultado fue injusto. Raúl, con la cabeza baja, repitió las palabras de Andrés, su voz vacilante pero finalmente dando voz a la confesión. Graciela los observaba sin parpadear, sabiendo que esto era solo el comienzo de la justicia que buscaba. Cuando terminaron, ella apagó la cámara, y los 2 hombres, ahora exhaustos y humillados, esperaron su próxima directiva. Salirán de aquí con vida, dijo, pero sepan que si no cumplen su palabra, volveré, y la próxima vez, no será solo una advertencia. En los días que siguieron, Graciela sintió una tensa anticipación, mientras Andrés y Raúl, sus recién liberados cautivos, lidiaban con las secuelas. Después de sus confesiones forzadas y las transferencias financieras, salieron de la casa abandonada, desanimados y humillados. Para Andrés, sin embargo, la humillación provocó un odio intenso, una rabia por ser controlado y superado por la misma mujer a la que había subestimado desde el principio. Había usado el sistema a su favor antes, y en su mente, ya estaba tramando su próximo movimiento. Raúl, por otro lado, estaba consumido por el terror. A diferencia de Andrés, le faltaba la misma frialdad o confianza. Sabía que habían cometido un grave error al subestimar a Graciela, y el miedo de ser expuesto como corrupto lo atormentaba. Sin embargo, alentado por la determinación de Andrés, aceptó unirse a un plan de represalia, convencido de que juntos podrían eliminar a Graciela antes de que ella usara las confesiones en su contra. La promesa que habían hecho a Graciela, confesar públicamente y restaurar su honor, no había sido más que un voto vacío. En cambio, Andrés y Raúl se reunieron en secreto con aliados corruptos, abogados influyentes, jueces y miembros del sistema judicial que aún les debían favores. Su estrategia era simple, destruir a Graciela antes de que ella pudiera exponerlos. Sabían que tenían el poder para hacerlo, presidiendo sobre un sistema que protegía a los poderosos mientras silenciosamente aplastaba a cualquiera que se atreviera a desafiar su estructura. A medida que pasaban los días, Graciela esperaba, observando la prometida confesión pública de Andrés y Raúl.
Aunque sabía que la victoria no vendría fácilmente, se aferraba a la esperanza de que el miedo los mantendría atados a su palabra. Pero a medida que su silencio se prolongaba, surgió la sospecha. Algo estaba mal, pero ella mantenía la esperanza, creyendo que el miedo que había inculcado era lo suficientemente fuerte como para obligarlos a cumplir. Entonces, en el giro más inesperado y cruel, la traición se desarrolló. Una mañana, mientras Graciela revisaba sus planes con sus aliados de confianza, su contacto Ares recibió una llamada telefónica. Siguió una noticia urgente y devastadora. En lugar de confesar, Andrés y Raúl habían acudido a las autoridades, afirmando que habían sido secuestrados, mantenidos cautivos y amenazados de muerte por Graciela y su grupo de soldados. Habían elaborado una narrativa clara y cuidadosamente orquestada, presentiéndose como víctimas en una trama oscura pero familiar. Una que explotaba las mismas tácticas manipuladoras que siempre habían usado para distorsionar la verdad. Al escuchar la noticia, Graciela sintió como su corazón se hundía. Entendió de inmediato, las falsas acusaciones de Andrés y Raúl la colocaban en una posición increíblemente vulnerable. No solo habían roto su promesa, sino que estaban usando su propia arma en su contra. El mismo sistema que ya le había fallado antes estaba, una vez más, siendo manipulado para protegerlos e incriminarla a ella. Tomaron la decisión equivocada, murmuró Graciela para sí misma, mientras una determinación feroz se construía en su interior. Todavía no habían aprendido la lección. Sabía que necesitaba actuar rápido. Si las acusaciones de Andrés y Raúl cobraban fuerza, las autoridades pronto comenzarían a perseguirla, y el mismo sistema judicial que la condenó injustamente una vez podría encarcelarla de nuevo. Las paredes se estaban cerrando. Para protegerse, no tenía otra opción que atacar primero. Graciela tomó el teléfono y llamó de inmediato a sus aliados militares. Rompieron el acuerdo. Ahora van a pagar, dijo, con un tono duro e implacable. La misericordia y la paciencia ya no eran necesarias. Andrés y Raúl habían elegido la traición, y Graciela, una mujer forjada en batallas reales, comprendió que la guerra solo estaba comenzando. Sus lugartenientes respondieron sin dudar, su lealtad inquebrantable. Sabían lo que estaba en juego, entendían que el sistema corrupto no dudaría en aplastar a alguien como Graciela, aunque ella estuviera del lado de la justicia verdadera. El plan que ideó era meticuloso y despiadado. Si Andrés y Raúl habían decidido acusarla a ella y a los soldados que la apoyaban, entonces experimentarían lo que significaba vivir bajo el verdadero terror. Graciela marcó directamente el número de Andrés. Él contestó, intentando sonar calmado, pero ella pudo percibir el miedo detrás de su tono controlado. Rompiste tu promesa, dijo, su voz impregnada de una calma peligrosa. Pensaste que podías traicionarme de nuevo y salir indemne. Ahora aprenderás lo que significa estar en el lado equivocado. Andrés intentó defenderse, pero ella no le dio oportunidad. En 3 días, todo cambiará para ti y para Raúl. Cuando eso suceda, recuerda, tuviste la oportunidad de hacer lo correcto. Ahora pagarás el precio. Esos 3 días pasaron como un torbellino para Andrés y Raúl, seguros de que sus conexiones dentro del sistema los protegerían. Pero a medida que la verdadera amenaza se acercaba, Graciela, siempre estratégica, sabía que ellos habían roto cada vínculo de confianza posible. Ella no cometería el mismo error de confiar solo en el miedo para controlarlos. Esta vez, debían comprender, de una vez por todas, que estaban enfrentando a alguien que usaría cada contacto, habilidad y recurso para destruirlos. En ese momento, Graciela formuló un plan que atacaría el núcleo del poder de Andrés y Raúl, sus familias. Sería una respuesta implacable pero cuidadosamente medida. El secuestro inicial había sido un golpe preciso, pero temporal. Para que Graciela asegurara su victoria final, tenía que ir más allá de ellos, hacia las personas que valoraban más, sus esposas e hijos. No tomó esta táctica a la ligera, era una medida extrema. Pero Andrés y Raúl le habían demostrado que no había otra salida.
Su poder no solo venía de sus posiciones, sino de la red protectora que los rodeaba. Para destrozar ese escudo, Graciela debía atacar sus fundamentos morales y emocionales. Detrás de escena, reunió a sus lugartenientes y generales de confianza, exponiendo la misión con una precisión rigurosa. El objetivo era claro: secuestrar simultáneamente a las familias de Andrés y Raúl, sin dejar rastro. La intención de Graciela no era derramar sangre, sino obtener control. Si lograba eso, la victoria estaría al alcance. Los soldados de Graciela tenían las vidas de las familias de Andrés y Raúl en sus manos, y esta vez, su confesión y pago por la traición no eran opcionales. La operación comenzó bajo el amparo de la noche. El equipo de Graciela, sabiendo dónde y cómo actuar, se movió con rapidez. En la mansión de Andrés, en las afueras de la ciudad, su esposa, Perla, y su hija, Maya, se preparaban para dormir, aferrándose aún a la ilusión de que la influencia de Andrés los protegería del peligro. Esa falsa sensación de seguridad sería destrozada en minutos. El equipo de Graciela se infiltró en la mansión sin hacer ruido, y en cuestión de momentos, llegaron al piso superior. Perla soltó un grito de horror al ver a los hombres uniformados, pero su voz fue rápidamente silenciada. Maya, asustada y confundida, se aferró a su madre, quien intentó en vano protegerla. Al mismo tiempo, otro equipo, dirigido por uno de los tenientes de Graciela, entró en la casa de Raúl. Su esposa, Fernanda, estaba sola esa noche. Al igual que Perla y Maya, fue llevada rápidamente y en silencio. En un estado de incredulidad y terror, ambas familias fueron transportadas a una cabaña aislada en lo profundo del bosque. Un lugar cuidadosamente elegido para estar fuera del alcance de las autoridades e imposible de rastrear. Cuando Andrés y Raúl se dieron cuenta de que sus familias habían sido tomadas, su pánico era palpable. Habían subestimado gravemente a Graciela y ahora enfrentaban el costo más alto imaginable. Toda la influencia y las conexiones en las que confiaban eran inútiles, el sistema que habían manipulado con facilidad era impotente contra el golpe calculado de Graciela. Observando desde la distancia, Graciela decidió que era hora de confrontar a los hombres de nuevo. Los contactó a través de una línea segura, su voz fría e inflexible. «Tienen algo que me pertenece», dijo. «Y yo tengo algo que valoran más que sus propias vidas. Vengan aquí. Esta vez, no habrá mentiras ni promesas vacías». Desesperados y sin otra opción, Andrés y Raúl llegaron a la cabaña aislada, con el rostro pálido y los ojos llenos de miedo. El poder que una vez ejercieron no significaba nada ahora al entrar y enfrentarse a Graciela, quien estaba firme delante de ellos, su presencia inquebrantable. Detrás de ella, sus familias estaban sentadas, ilesas pero visiblemente afectadas, conscientes de la gravedad de su situación. Graciela dio un paso adelante, su mirada fija en los dos hombres. «Me traicionaron una vez más», dijo, con una voz baja pero llena de furia. «Les di la oportunidad de confesar, de redimirse. En cambio, eligieron la traición». Andrés, temblando, intentó suplicar. «Graciela, por favor, nuestras familias, esto ha ido demasiado lejos». Ella lo interrumpió bruscamente. ¿Demasiado lejos? Manipularon el sistema, mintieron e intentaron arruinar mi vida. Les advertí que habría consecuencias. Ahora, harán lo que debieron hacer desde el principio. Confesarán. Si se niegan, les garantizo que perderán lo que más valoran. Ante esa amenaza final, el peso de la derrota cayó sobre Andrés y Raúl. Finalmente comprendieron que esta vez no tenían otra opción. La arrogancia y el poder que habían ejercido toda su vida ahora eran inútiles. Graciela había llevado la lucha a un lugar donde no tenían control. Con un tono firme e implacable, hizo su última demanda: confesarían públicamente. Irían a los tribunales, a los medios, y revelarían la verdad, admitiendo sus crímenes y probando su inocencia. Solo entonces volverían a ver a sus familias. Días después, llegó el momento esperado.
Graciela entró en la sala del tribunal con la cabeza en alto, sus pasos seguros y decididos. Había esperado este momento desde el día en que Andrés y Raúl la traicionaron, manipulando el sistema para asegurar su sentencia injusta. Su postura erguida y su mirada firme revelaban su disposición para finalmente limpiar su nombre. La atmósfera en la sala del tribunal parecía reflejar su resistencia ante las fuerzas que una vez intentaron destruirla. Andrés y Raúl, sin embargo, se veían pálidos y visiblemente derrotados. Su traición más reciente, delatando a Graciela a pesar de su promesa de confesar, había fallado, dejándolos frente al público y obligándolos a confrontar sus errores. El miedo por sus esposas e hijos, aún fresco en sus mentes, los mantenía a raya, obligándolos a enfrentar las consecuencias. Raúl se acercó al estrado primero, sus pasos pesados por la vergüenza. Sabía que su carrera como juez había terminado. El mismo sistema que una vez lo protegió ahora estaba listo para juzgarlo. La mirada silenciosa de la sala del tribunal se sentía como un peso aplastante mientras se acercaba al micrófono. Confieso, comenzó, con la voz temblorosa, resonando en la sala. Cada palabra parecía una carga insoportable. Bajo presión de Andrés, acepté falsificar pruebas, para asegurar la condena de Graciela, sabiendo que estaba mal. Su confesión sacudió la sala, despojándolo de cualquier dignidad restante y destrozando la confianza del público en el sistema judicial. Luego, Andrés se levantó, con el rostro grabado de ira y vergüenza. El orgullo aún se asomaba en sus pasos, pero se desvaneció a medida que se acercaba al micrófono, al darse cuenta de la magnitud de su caída. Tomando una profunda respiración, finalmente comenzó su confesión, su voz una renuente resonancia de culpa. «Soy culpable», declaró, con una voz más fuerte pero igualmente cargada. «Usé mi posición para manipular el caso de Graciela, conspirando para condenarla, aunque sabía que era inocente. Corrompí la justicia, y fue mi hacer». Las palabras de Andrés causaron una ola de incredulidad en la multitud. Los flashes estallaron, capturando la muy pública caída del juez, un hombre que una vez presumió de su poder, ahora desmoronándose ante todos. Graciela, silenciosa y firme mientras observaba las confesiones, sintió un torrente de emociones. Por fin, estaba presenciando el reconocimiento público de su inocencia, la reivindicación por la que había luchado incansablemente. La victoria, aunque ardua, se sentía agridulce. A pesar de las confesiones de Andrés y Raúl, Graciela sabía que ninguna disculpa ni sentencia podía borrar las cicatrices dejadas por su traición. Aún así, de pie en la sala del tribunal, sintió una oleada de triunfo, se había hecho justicia, aunque imperfecta y manchada por la corrupción. El juez presidente, una figura solemne consciente de la gravedad del momento, pronunció el veredicto con voz firme. Andrés y Raúl, quienes una vez confiaron en ser intocables, fueron condenados a 5 años de prisión, despojados de sus cargos y derechos civiles. Aunque el castigo era menos de lo que Graciela hubiera deseado, marcaba una victoria significativa. Por primera vez, aquellos que habían torcido el sistema en su beneficio estaban pagando por sus crímenes. Al escucharse la sentencia, Graciela respiró hondo, una sensación fugaz de alivio instalándose en ella. Esta victoria era un pequeño paso, pero significativo. Sabía que Andrés y Raúl eran solo individuos en un sistema corrupto aún lejos de ser desmantelado. Sin embargo, en ese momento, con sus confesiones en el registro y un semblante de justicia restaurado, Graciela recuperó una parte de sí misma, su dignidad. Cuando la sesión terminó, se levantó con una calma compostura, atravesando la sala del tribunal con la misma fortaleza con la que había entrado. Los reporteros se agolparon a su alrededor, pero ella pasó entre ellos en silencio, con una expresión serena. La batalla se había ganado aquí, pero sabía que la guerra profunda contra la corrupción y el abuso de poder estaba lejos de terminar. Andrés y Raúl habían caído, pero el sistema que los protegía necesitaría más que una sola victoria para derrumbarse. Días después, Graciela regresó a una prisión que había pisado muchas veces antes, esta vez, no como prisionera,
sino como vencedora. La instalación, con sus frías rejas de hierro y altos muros, simbolizaba ahora algo diferente, un testamento a su resistencia contra los prejuicios y la injusticia que casi destruyeron su vida. No se conducía con orgullo o venganza, su rostro tranquilo reflejaba algo más profundo, la serena resolución de un capítulo que finalmente se cerraba. Mientras la llevaban a la sala de visitas, tomó asiento, con las manos descansando firmemente sobre la mesa de metal, esperando a los hombres que una vez tuvieron tanto poder sobre su vida. La sala era pequeña y oscura, cada sonido amplificado por el aislamiento. Cuando se abrieron las puertas, Andrés y Raúl fueron escoltados, esposados y derrotados. La arrogancia que una vez exhibieron había desaparecido, reemplazada por el sombrío naranja de los uniformes de prisión, un contraste agudo con los pasillos de mármol y la autoridad que una vez disfrutaron. Andrés entró primero, con la expresión endurecida, pero sus ojos evitaban los de ella, como si la vergüenza fuera demasiado para soportar. Raúl lo siguió, su fragilidad evidente. El juez que una vez conspiró con Andrés para arruinarla ahora estaba frente a ella, disminuido, temeroso, con la mirada baja. Los poderosos habían caído, pero Graciela no sentía satisfacción en su derrota, solo el cumplimiento solemne de una justicia largamente esperada. Mientras Andrés y Raúl se sentaban frente a ella, el silencio en la sala se volvió asfixiante. Estaban cara a cara con la mujer a la que habían intentado destruir, plenamente conscientes de que no había marcha atrás desde allí. Andrés, intentando aferrarse a un resto de dignidad, fue el primero en romper el silencio. Así que lo lograste, dijo Andrés con voz seca y cansada. Sus palabras contenían un intento débil de control, pero sonaban huecas, como si finalmente hubiera comprendido el peso completo de su derrota. Los pusiste aquí. Felicitaciones. Graciela lo miró con calma, su expresión compuesta. No necesitaba ira, no había lugar para el resentimiento. Andrés había sido derrotado mucho antes de este momento. Su poder, su arrogancia, la creencia de que era intocable, todo eso se había hecho añicos. Y Graciela entendía que esta verdad era mucho más satisfactoria que cualquier acto de venganza. Ustedes mismos se pusieron aquí, respondió Graciela de manera uniforme, con voz firme pero sin rastro de amargura. No había venido a humillarlos, ya estaban humillados. Manipularon el sistema, creyeron que podían destruirme y salir ilesos. Pero nunca entendieron que la justicia, al final, encuentra su camino. Andrés soltó una risa amarga, sacudiendo la cabeza. Justicia, repitió con una risa fría y breve. No te engañes, Graciela. Ganaste esta batalla, pero eso no fue justicia, fue suerte. Graciela se inclinó ligeramente, su mirada penetrante. Todavía no entiendes, ¿verdad? Esto nunca fue cuestión de suerte. Fue sobre poder, y sobre cómo tú y Raúl usaron ese poder para destruir vidas, para aplastar a cualquiera que los desafiara. Pensaban que estaban por encima de todo, por encima de la ley, por encima de los demás. Pero estaban equivocados. En ese momento, Raúl, quien había estado en silencio hasta entonces, finalmente levantó la mirada, sus ojos rojos y desgastados por noches sin dormir llenas de culpa y miedo. Graciela, comenzó, con voz débil, lo siento. Sé que eso no cambia nada, pero yo, me equivoqué. No soy como Andrés, me dejé llevar, y eso lo destruyó todo. Por un momento, Graciela sintió un atisbo de compasión. Raúl había sido cómplice, sí, pero no había sido el principal arquitecto de su caída. Su remordimiento no borraba lo que había hecho, pero era una pequeña admisión de culpa que quizás le ofrecía un breve respiro de su agitación interna. Sé que sientes arrepentimiento, respondió ella con voz firme. Pero lo que hiciste me costó mi libertad, mi carrera y casi mi vida. Ahora estás pagando el precio de esas decisiones. Y créeme, no estoy aquí para restregártelo en la cara. Estoy aquí para dejar claro que esta historia no solo fue sobre mí. Fue sobre todos los que dañaron a lo largo de los años con su abuso de poder. El silencio llenó de nuevo la sala.
Andrés desvió la mirada, incapaz de sostener la suya por más tiempo. Su derrota era completa, y la mujer a la que una vez intentó aplastar ahora se mantenía en pie sobre las ruinas de su orgullo. Graciela se levantó de su silla, que crujió levemente mientras se movía. Esto no fue venganza, dijo, mirándolos una última vez. Fue justicia. Cruzaron a la persona equivocada, y ahora están cosechando lo que sembraron. Con esas palabras, se dio la vuelta y se fue sin mirar atrás. Sabía que Andrés y Raúl pasarían el resto de sus vidas confinados entre esos muros de prisión, atormentados por los errores que los habían llevado allí. Para Graciela, la verdadera victoria no estaba en su castigo, sino en la fuerza que había encontrado dentro de sí misma, la resiliencia que le permitió luchar contra todas las probabilidades y salir victoriosa. Aunque Andrés estaba encarcelado, su influencia aún se extendía más allá de esos muros. Jueces, abogados y otras figuras poderosas que le debían favores permanecían en su órbita, renuentes a cortar lazos por completo. El legado de poder de Andrés no estaba aún completamente desmantelado, incluso en su confinamiento. Pero Graciela sabía que con cada victoria, el sistema que una vez lo protegió se debilitaría, paso a paso, hasta que la justicia ya no dependiera de la suerte. Andrés, incluso desde dentro de los confines de la prisión, comenzó a elaborar lo que creía que sería su golpe final contra Graciela. Usando a sus aliados restantes, puso en marcha una investigación dirigida contra ella por el secuestro de su familia, un movimiento audaz que Graciela había realizado para forzar las confesiones de Andrés y Raúl. Aunque sus acciones estaban moralmente justificadas, habían bordeado los límites de la legalidad y Andrés sabía que ese era el punto débil que podía explotar. La paz arduamente ganada de Graciela tras su victoria en la corte fue breve. Había retomado sus funciones en el ejército, sintiendo un renovado sentido de propósito y comenzando el proceso de reconstruir su carrera y reputación. Sin embargo, esa tranquilidad se rompió una mañana cuando su abogado la llamó, su voz tensa con urgencia. Graciela, tengo malas noticias. Hay una nueva investigación en tu contra. Andrés y Raúl están alegando secuestro y extorsión, y parece que han logrado movilizar a algunas figuras influyentes. La situación se está volviendo seria. La noticia golpeó a Graciela como un puñetazo. La incredulidad y la frustración surgieron en ella. ¿Cómo era posible que Andrés, incluso desde la prisión, continuara manipulando el sistema? Creció en ella una ira no solo hacia Andrés y Raúl, sino hacia un sistema que permitía que hombres como ellos mantuvieran influencia, incluso tras las rejas. La denuncia de Andrés sobre secuestro y extorsión era un arma poderosa, una que podría desestabilizar todo lo que había luchado por reconstruir. Había utilizado medios no convencionales para exponer la corrupción y reclamar su libertad, pero esos mismos medios ahora servían como munición en manos de sus enemigos. Una vez más, Graciela se encontraba arrastrada a una batalla legal, esta vez como la acusada. Los periódicos sensacionalistas se apoderaron de la historia, difundiendo rumores y sembrando dudas. Los titulares especulaban sobre su futuro, algunos proclamando, general del ejército bajo investigación por secuestro, mientras que otros insinuaban que podría enfrentar nuevamente la destitución militar. La sensación de déjà vu era abrumadora, ya que Graciela era empujada de nuevo al duro tribunal de la opinión pública. Decidida, reunió a sus abogados y aliados cercanos en el ejército. Esta nueva pelea sería más compleja que cualquier otra que hubiera enfrentado. No solo estaba luchando contra Andrés y Raúl, sino también confrontando un sistema que, a pesar de su condena, aún se resistía a aceptarla. Como una mujer negra poderosa y triunfante, seguía siendo un desafío para muchos de los que controlaban los hilos de influencia. No se darán por vencidos, dijo uno de sus abogados, revisando los documentos de la denuncia. Usarán cualquier cosa contra ti. El secuestro de la familia fue arriesgado, y están tratando de usarlo para destruirte. Graciela, que había estado en silencio hasta ese momento, finalmente habló. Su voz era calma pero resuelta. Hice lo que tenía que hacer.
Si no hubiera actuado, ellos seguirían libres, y yo estaría encarcelada por un crimen que no cometí. No me arrepiento. Sin embargo, sabía que el sistema judicial no siempre se alineaba con la moral o la justicia. Para muchos, era simplemente un juego de poder, y Andrés, incluso desde las profundidades de la derrota, todavía tenía cartas para jugar. La pelea estaba lejos de terminar. Graciela sabía que se enfrentaba a otra batalla agotadora, y esta vez, la lucha sería aún más complicada. Con el inicio formal de la investigación, fue llamada a testificar por el fiscal, un viejo conocido de Andrés que estaba decidido a usar todos los recursos a su disposición para incriminarla. Los cargos de secuestro, extorsión y abuso de poder eran graves. Aunque Graciela tenía razones morales para sus acciones, comprendía que la ley no siempre operaba bajo principios de justicia e integridad. Durante el interrogatorio, mantuvo su postura firme, articulando sus motivaciones y detallando la corrupción rampante que había enfrentado. Buscó justificar sus acciones como un intento final de exponer la verdad. Sin embargo, el fiscal insistió, enmarcando sus actos como un abuso de poder o una venganza personal, insinuando que Graciela se había vuelto tan corrupta como aquellos a los que había intentado desenmascarar. La tensión en la sala era palpable. Esta vez, la batalla no solo era por su libertad o carrera, sino también por su propia integridad. Al terminar su declaración, Graciela salió de la sala, sintiendo el peso de esta nueva lucha sobre sus hombros. La guerra estaba lejos de terminar. Se mantuvo firme y serena, pero con cada nueva audiencia, la presión aumentaba. Graciela entendía que sus enemigos no cesarían hasta verla completamente desmantelada. Esta batalla, más que cualquier otra, amenazaba con erosionar su esencia. A lo largo de las audiencias, defendió sus acciones con la misma calma y dignidad que había mostrado cuando había secuestrado a las familias de Andrés y Raúl, articulando su creencia de que sus acciones eran respuestas justificadas a la corrupción flagrante que había desbaratado su vida. Sin embargo, la sala del tribunal, fría e impersonal, no era un lugar donde la moral y la justicia a menudo coincidieran. La opinión pública seguía estando fuertemente dividida. Algunos veían a Graciela como una heroína que había confrontado valientemente la corrupción, mientras que otros la percibían como una figura trágica. Alguien que había caído en las mismas trampas que una vez intentó desmantelar. Una vez exaltada, ahora estaba atrapada en un torbellino de dudas y especulaciones sobre sus métodos. A medida que se desarrollaba el juicio, se llamó a testigos a declarar, incluidos Andrés y Raúl. Sentados en el estrado de testigos, los dos hombres aprovecharon la oportunidad para presentarse como víctimas de las acciones de Graciela. Su testimonio estaba cargado de melodrama, subrayando el trauma del secuestro de sus familias como un acto excesivo de venganza. Raúl, frágil e incierto, apenas podía mirar a Graciela a los ojos mientras hablaba, sin embargo, sus palabras cuidadosamente elegidas reforzaban la narrativa de que ella había cruzado una línea irreversible. En marcado contraste, Andrés disfrutaba cada momento, retratándose a sí mismo como una víctima agraviada. El hombre que una vez fue condenado por corrupción ahora se presentaba como víctima de la supuesta brutalidad de Graciela. Ella actuó como una criminal, declaró fríamente, clavando la mirada en ella en el tribunal. Secuestró a mi familia y amenazó a mi hija. Eso no es justicia, eso es terrorismo personal. Con cada palabra que Andrés pronunciaba, Graciela sentía que su rabia burbujeaba dentro de ella, casi insoportable escuchar al hombre que había buscado destruirla pintándose ahora como la víctima. En la sala del tribunal, la línea entre la verdad y el engaño a menudo se desdibujaba. Graciela reconoció que, a pesar de la aparente vulnerabilidad de Andrés, el tribunal se había convertido en un campo de batalla definido por el poder, la influencia y la narrativa en lugar de la búsqueda de la justicia. Cuando llegó el momento de responder, sabía que tenía que navegar este complejo paisaje con cuidado. Graciela se levantó y caminó hacia el estrado de testigos con su habitual dignidad y fortaleza. Su postura era erguida, con los ojos fijos en el juez y el jurado.
En el fondo, sabía que estaba enfrentando una batalla que ya se sentía perdida cuando comenzó a hablar. Su voz era firme y clara, resonando a través del tribunal. Hice lo que era necesario para exponer la corrupción de Andrés y Raúl, dijo Graciela. Sí, secuestré a sus familias, pero lo hice porque el sistema destinado a protegerlos había fallado. Sabía que si no actuaba, la verdad nunca saldría a la luz. La verdad sobre cómo usaron su poder para destruirme y corromper la justicia. Lo que hice va en contra de las leyes que este tribunal defiende, pero lo que ellos hicieron fue peor. Usaron esas mismas leyes para ocultar sus crímenes. Actué para sacar la verdad, porque de lo contrario, habrían escapado de la justicia. Las palabras de Graciela eran directas y sinceras, pero sabía que el tribunal no estaba interesado en su justificación moral, estaban allí para aplicar la ley. Y de acuerdo con la ley, el secuestro era un crimen, sin importar la razón. El fiscal se lanzó contra ella con preguntas agudas, tratando de pintarla como una mujer impulsada por la venganza y fuera de control. Cuando terminó el juicio, Graciela sintió el peso del veredicto inminente. El tribunal deliberó durante horas, pero Graciela sabía que el resultado se había decidido incluso antes de que comenzara. Cuando el juez regresó, cayó un silencio sobre la sala del tribunal. Graciela, dijo el juez con una expresión seria, el tribunal reconoce que tus motivos fueron impulsados por un deseo de justicia, pero tus métodos fueron ilegales e inaceptables. Según las leyes de este país, no podemos permitir que el secuestro y la extorsión se justifiquen bajo ninguna circunstancia. Por lo tanto, este tribunal te condena a 3 años de prisión por secuestro y abuso de poder. El veredicto golpeó a Graciela como una ola fría, pero ella permaneció impasible. Había esperado esto, sabiendo que aunque sus acciones estaban destinadas a revelar la verdad, había cruzado una línea que el sistema judicial no podía pasar por alto. Mientras el juez leía la sentencia, Graciela mantuvo la cabeza en alto, sin lágrimas ni arrepentimiento. Ante el público, parecía que había luchado por justicia pero que una vez más había sido condenada por el sistema. Los guardias se acercaron para llevarla a prisión. Mientras la sacaban del tribunal, los destellos de las cámaras de los reporteros iluminaban la escena. Los titulares del día siguiente decían, la general Graciela, encarcelada de nuevo. Pero para Graciela, esto no era una derrota completa. Sabía que su lucha era por algo más grande que ella misma. A pesar de ser condenada, había expuesto la corrupción y las mentiras de Andrés y Raúl. En ese sentido, ya había ganado. Con el tiempo, Graciela comenzó a aceptar la complejidad de su situación. Era tanto una heroína como una figura trágica, alguien que luchó por justicia pero pagó el precio por cruzar líneas que el tribunal consideraba no negociables. La línea entre lo correcto y lo incorrecto no era tan clara como había parecido cuando estaba en el campo comandando soldados. Ahora, todo estaba nublado por una niebla moral. Graciela pasaba sus noches en su celda pensando en cómo podrían haber sido las cosas diferentes. Quizás si hubiera confiado más en sus abogados o esperado a que el sistema se corrigiera solo. Pero en el fondo, sabía que el sistema rara vez se arreglaba solo. Quizás había una manera de exponer la corrupción sin recurrir al secuestro. Esos pensamientos la atormentaban, pero parte de Graciela se mantenía firme. Hice lo que tenía que hacer, murmuraba para sí misma durante muchas noches solitarias. Incluso en prisión, no se arrepentía de su búsqueda de justicia. Sabía que aunque pasaría 3 años tras las rejas, Andrés y Raúl habían sido desenmascarados. El mundo sabía quiénes eran realmente. De alguna manera, eso era su propia clase de victoria. Las cicatrices emocionales y las consecuencias profesionales que Graciela llevaba eran profundas, pero también eran marcas de su batalla. Nunca volvería a ser la misma. Antes de ir a prisión, Graciela sabía que no sería completamente derrotada. En los raros momentos en que recibía visitas de amigos y antiguos compañeros de batalla, la consolaban recordándole que seguía siendo un símbolo de fortaleza para muchos. Eres más que esta prisión, Graciela,
le decían algunos. Escuchaba estas palabras con una mezcla de alivio y dolor, sabiendo que aunque fueran ciertas, no borraban los desafíos que aún enfrentaba dentro. Con el tiempo, Graciela encontró una especie de paz. Uno de sus mayores apoyos era el teniente Almeida, un amigo de toda la vida y confidente en numerosas misiones. Almeida, que continuaba sirviendo en el ejército y era muy respetado por sus compañeros, nunca dejó de creer en la justicia de la causa de Graciela. Sabía que aunque sus acciones al secuestrar a Andrés y Raúl eran consideradas ilegales, la corrupción que ella había expuesto era algo que muchos aún apoyaban en silencio. Almeida comenzó a organizar una campaña para presionar a las autoridades para una revisión de su sentencia. Creía que con suficiente apoyo, podría influir en los altos mandos militares y políticos para que reconsideraran el caso de Graciela. Con el respaldo de otros generales e incluso algunos políticos simpatizantes, Almeida ideó una estrategia que combinaba el apoyo popular con maniobras políticas. Las protestas fuera de la prisión comenzaron a crecer más fuertes. Grupos de activistas, muchos de los cuales habían apoyado a Graciela durante su lucha contra Andrés y Raúl, regresaron a las calles, pidiendo su liberación anticipada. Para ellos, Graciela representaba la lucha contra la corrupción y el abuso de poder, y su encarcelamiento era visto como un castigo desproporcionado para alguien que había arriesgado todo para exponer la verdad. Carteles y pancartas con la cara de Graciela aparecieron frente a edificios gubernamentales y durante protestas en las calles de Libertad, con manifestantes gritando por la reducción de su sentencia. La campaña no solo trataba sobre su liberación, sino que se había convertido en un símbolo de resistencia contra las instituciones que habían permitido que Andrés y Raúl actuaran con impunidad durante tanto tiempo. Dentro de la prisión, Graciela se enteró del movimiento que se estaba formando afuera a través de sus abogados y amigos militares, quienes la mantenían informada sobre el progreso y la creciente presión popular. Al principio, Graciela fue escéptica, sabía que el sistema judicial era rígido y que, a pesar del apoyo creciente, el desafío de lograr una liberación anticipada seguía pareciendo inmenso. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, Graciela comenzó a ver que el apoyo no era solo simbólico, estaba abriendo oportunidades reales. Sus abogados defensores encontraron una base sólida para apelar, argumentando que Graciela había actuado por necesidad extrema para exponer la corrupción y que su sentencia debería reconsiderarse, dada la gravedad de los crímenes de Andrés y Raúl. Estos crímenes justificaban en última instancia sus acciones. Almeida y otros militares leales a Graciela utilizaron su influencia para presionar a los líderes políticos. Apelaron no solo a la moralidad de su caso, sino que también destacaron cómo su encarcelamiento estaba afectando negativamente la percepción pública. Para muchos, mantener a Graciela encarcelada comenzaba a parecer menos justicia y más un acto de venganza institucional. Los políticos y generales ya no podían ignorar esto. Después de meses de presión, negociaciones entre bastidores y reuniones a puertas cerradas, los esfuerzos comenzaron a dar frutos. Un juez de apelaciones conocido por su imparcialidad y respeto por la ley accedió a escuchar el caso de Graciela y reevaluar su sentencia original. Este fue un gran avance, una señal de que el sistema finalmente reconocía que algo había ido mal en el caso de Graciela. Durante la nueva audiencia, el abogado de Graciela presentó una defensa convincente. Se centraron no solo en justificar sus acciones, sino también en señalar la naturaleza desproporcionada de su sentencia dada la corrupción que enfrentaba. El argumento era que la verdadera injusticia no era el secuestro de las familias de Andrés y Raúl, sino el hecho de que hombres como ellos pudieran actuar con impunidad durante tanto tiempo. Graciela, al exponer su corrupción, había servido a la sociedad. El juez escuchó atentamente, consciente de que, aunque las acciones de Graciela eran extremas, el sistema la había fallado. Después de una larga deliberación, se anunció la decisión, la sentencia de Graciela sería reducida. El juez concluyó que, aunque sus acciones eran ilegales, ocurrieron en un contexto de extrema injusticia, y su sentencia original era demasiado severa.
Cuando Graciela escuchó la decisión, un enorme peso se levantó de sus hombros. Su sentencia fue reducida al tiempo que ya había cumplido, y sería liberada de inmediato. El plan de Almeida, combinado con el apoyo de abogados y el público, había obligado al sistema que la había traicionado tantas veces a finalmente ceder ante la presión. Unos días después de su liberación, Graciela fue invitada a una entrevista en la principal cadena de televisión del país. Cuando el presentador le dio la palabra, Graciela hizo una pausa breve antes de hablar. Soy una mujer que siempre ha luchado por justicia, comenzó, con la voz firme y clara. A lo largo de mi vida, he servido a mi país, protegiendo los derechos y libertades de su gente. Cuando enfrenté injusticias, hice lo que creía necesario para exponer la verdad. Miró directamente a la cámara, como si hablara a cada espectador en casa. El sistema me falló. Andrés y Raúl eran hombres poderosos que usaron su influencia para arruinar mi carrera y mi vida. Hice lo que hice para asegurarme de que la justicia que corrompieron fuera restaurada. No estoy aquí para justificar mis acciones, sino para explicar que, en un momento de desesperación, cuando el sistema te falla, luchas con los medios que tienes. El presentador, impresionado por la claridad de sus palabras, preguntó directamente, ¿no crees que secuestrar a las familias de Andrés y Raúl cruzó una línea? Incluso con todo lo que enfrentaste, ¿no había otra manera? Graciela tomó una profunda respiración. Crucé una línea, sí, y lo acepto. Nunca he negado mis acciones. Pero a veces, cuando el sistema te pone en una situación desesperada, actúas para sobrevivir. Su corrupción era tan profunda que, sin acciones extremas, habrían quedado impunes. En el fondo de mi corazón, sabía que lo que hice fue para exponer la verdad. Andrés y Raúl necesitaban rendir cuentas, y el sistema. Resonó ominosamente en el espacio tranquilo entre ellos. El silencio que siguió fue pesado, presionando como una tormenta a punto de estallar. Graciela mantuvo su posición, sin flaquear ni retroceder. No respondió de inmediato, permitiendo que el significado de las palabras de Andrés se asentara entre ellos como un peso. Había enfrentado enemigos antes, tanto en el campo de batalla como en las salas de los tribunales, pero esto era diferente. Esto era personal. Sin embargo, los años le habían enseñado a no reaccionar impulsivamente. Respiró lenta y profundamente, manteniendo la compostura. Su mirada se encontró con la de Andrés con una determinación inquebrantable. Puedes intentarlo, dijo finalmente, con la voz firme y tranquila. Pero sabe esto, Andrés, no soy la misma mujer que una vez conociste. Y el mundo te ha visto por quien realmente eres. La sonrisa de Andrés titubeó por solo un segundo, una chispa de duda cruzando su rostro. Pero rápidamente lo enmascaró, retrocediendo un paso y levantando una ceja, como si le divirtiera su desafío. Veremos, Graciela, dijo, con la voz baja y goteando amenaza. Veremos. Con eso, se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo en el flujo de compradores, dejando a Graciela de pie, con el corazón latiendo con fuerza pero su expresión sin cambios. El encuentro fue breve, pero reavivó un sentido de vigilancia que no había sentido en años. Graciela sabía que su camino hacia la redención y la lucha por la justicia estaba lejos de haber terminado. Los fantasmas de su pasado habían regresado, y necesitaría cada gramo de fuerza y sabiduría que había ganado a lo largo de los años para enfrentar lo que se venía. Mientras permanecía allí, el ruido del centro comercial reanudó su curso, fusionándose con el clamor de sus pensamientos. Enderezó los hombros y tomó una respiración estabilizadora. Esta era una batalla que enfrentaría en sus propios términos, ya no sola, sino con la fuerza y el apoyo que había construido desde que reclamó su libertad. No lo haría sola. Sus palabras resonaban en el estudio, y el silencio que siguió fue pesado. Graciela no pidió perdón ni trató de justificarse. Sabía que no había excusas simples para lo que había hecho, pero también comprendía que su historia era sobre luchar contra algo mucho más grande que sus acciones solas.
La entrevista continuó con Graciela hablando sobre su tiempo en prisión, sus reflexiones y cómo el apoyo público la había ayudado a mantenerse fuerte. Habló sobre las personas que continuaron creyendo en ella, los manifestantes que pidieron su libertad y los aliados que trabajaron incansablemente por su liberación anticipada. No me considero una heroína, dijo cuando el presentador mencionó que muchos la veían de esa manera. Soy una mujer que hizo lo que pensó que era correcto. Cometí errores en el camino, pero nunca dejé de luchar por la justicia. Los verdaderos héroes son los que están ahí afuera enfrentándose a un sistema que a menudo los ignora. Tuve la suerte de tener personas a mi lado, pero no todos tienen eso. La entrevista se transmitió a millones de hogares, y las reacciones fueron inmediatas. Muchos se sintieron impactados por la honestidad y calma de Graciela, su disposición a asumir la responsabilidad sin hacerse la víctima. Otros todavía tenían dudas, pero no podían negar que era una mujer que había enfrentado una adversidad monumental con una fuerza extraordinaria. Al final de la entrevista, Graciela dejó el estudio sintiendo una mezcla de alivio y anticipación. Sabía que había dado un paso importante para reclamar su historia. Sin embargo, la redención era un proceso continuo, y estaba lista para seguir caminando por ese camino, no solo por ella misma, sino por aquellos que la veían como un símbolo de resistencia. Pasaron los años después de su liberación, y mientras el mundo seguía adelante, Graciela era ahora más respetada que nunca. Continuó su trabajo con dedicación a través de La Voz de la Justicia la organización que fundó, que prosperó en ayudar a quienes enfrentaban injusticias sistémicas. Sin embargo, un capítulo oscuro se acercaba. Andrés y Raúl, los hombres a quienes ayudó a encarcelar, fueron eventualmente liberados después de cumplir su condena. A diferencia de Graciela, que había encontrado redención y propósito, Andrés y Raúl salieron de la prisión llenos de resentimiento y sed de venganza. Andrés, en particular, nunca olvidó la humillación de haber sido expuesto por Graciela. Sin embargo, el destino tiene sus extrañas maneras de manifestarse. Una tarde, mientras Graciela hacía compras en un centro comercial, disfrutando de un raro momento de paz, sintió una presencia familiar. La multitud a su alrededor se movía como de costumbre, pero Graciela, siempre atenta a los detalles, notó una mirada que la hizo detenerse. Al otro lado del pasillo estaba Andrés. Había pasado el tiempo, y parecía más viejo y marcado por los años en prisión, pero su fría y calculadora mirada seguía sin cambios. Aún mantenía la misma arrogancia que recordaba. Se acercó lentamente, el sonido de sus pasos resonando en el pasillo, mientras la gente a su alrededor no se daba cuenta del tenso encuentro. Graciela mantuvo su posición, con la postura tan firme como siempre. Ya no era la mujer gobernada por la ira y el deseo de venganza. Los años le habían enseñado control, pero ver a Andrés devolvió recuerdos de batallas que pensó que había dejado atrás. Cuando finalmente se encontraron cara a cara, Andrés la observó en silencio, una sonrisa astuta formándose en sus labios como si estuviera saboreando el momento. Se acercó más, casi invadiendo el espacio de Graciela, pero ella no se inmutó. Pensaste que esto había terminado, dijo Andrés, con una voz llena de veneno pero controlada. Puede que me hayas metido en prisión, pero ahora estoy afuera. Y aún terminaré contigo. Graciela lo observó de cerca, sus ojos firmes mientras absorbía cada detalle del hombre que le había causado tanto dolor. La amenaza de Andrés no era sorprendente. Desde el principio, había sabido que era un hombre astuto y vengativo que había pasado años alimentando su odio hacia ella. Graciela tomó una profunda respiración, aferrándose a la calma que había aprendido a través de duras lecciones. No respondería con ira o miedo, sabiendo que eso era exactamente lo que Andrés quería, una señal de que todavía tenía poder sobre ella. Tuviste tu oportunidad, Andrés, dijo Graciela, con una voz firme pero compuesta. No te temo. Lo que hice fue llevar justicia, y lo haría todo de nuevo. Andrés soltó una risa amarga, entrecerrando los ojos. Todavía no lo entiendes, ¿verdad? Este juego no ha terminado.
Puede que hayas ganado esa batalla, pero la guerra entre nosotros está lejos de haber terminado. Me aseguraré de que pagues por todo. Graciela no titubeó. En cambio, dio un paso adelante, cerrando la distancia entre ellos, sus ojos encontrándose con los de él con una feroz intensidad. Su voz llevaba una autoridad inquebrantable mientras hablaba, lo que hizo que la sonrisa de Andrés se desvaneciera. Todavía no has aprendido, Andrés. La verdadera justicia siempre prevalece, y seguiré luchando, sin importar cuántas veces intentes derribarme. No soy la misma mujer que antes subestimaste. La sonrisa de Andrés desapareció por completo, reemplazada por un destello de incertidumbre. Sin decir una palabra más, Graciela se dio la vuelta y se alejó, dejándolo observar cómo desaparecía en la multitud del bullicioso centro comercial.